Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mar Adentro, un espacio dentro de Plaza Pública. Javier. Hola Gaby, ¿cómo estás? Para los primeros que nos ven, tal como lo dice el nombre, Mar Adentro, vamos a navegar sobre aguas salvajes por momentos, desconocidas, y nosotros pretendemos ser ese faro de luz que nos pueda esclarecer e iluminar sobre temas cotidianos, sobre temas de adolescencia, de niños, de adultos. En los que todos nos vemos envueltos en algún momento, podernos agarrar de un clarito de luz. Tal cual, tal cual. El episodio de hoy, un poquito retomando el episodio pasado que hablábamos específicamente de la adolescencia, un tema que todos los papás que nos estén viendo sin duda se sienten identificados, pero con un toque un poquito más enfocado hacia los papás, ¿no? El nombre o el tema que queremos tratar hoy es la función de los padres en la actualidad con hijos adolescentes. Uh-huh. Un poquito retomando, ¿no? Como hablábamos la vez pasada, la adolescencia es una de las etapas de desarrollo más complejas por las que pasa el ser humano. Sin embargo, en el mundo actual está todavía más complicado. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Estoy hiperestimulado, ¿no? Bueno. Hiperestimulado, en donde se busca una gratificación inmediata, en donde las redes sociales están al alcance de todos en todo momento, todos tienen que pertenecer. La información está dada por añadidura, o sea, ya la información y el acceso a todo lo que sucede en el mundo se da tal cual a la vuelta, vamos, ¿no? Exacto. Sin embargo, algo que vemos en los papás hoy en día, que está muy presente, es como el miedo a traumarlos. Es como algo que escuchamos casi todos los días, el miedo a, si le digo esto, lo voy a afectar en el desarrollo, si le digo esto, lo voy a traumatizar. ¿Cómo podrías tú pensar hoy la función de los papás con los adolescentes en un mundo tan cambiante, tan estresante, de tanta presión, en donde todos nos sentimos observados porque a la vuelta tienes a alguien que ya te está grabando, tienes la información que te están dando de qué sí debes de hacer, cómo lo debes de hacer, cómo no lo debes de hacer? ¿Cómo podrías pensar hoy la función de los papás con los adolescentes? Mira, me gusta mucho esto de cómo debes de hacer como papá. Porque por ahí pareciera que hay la intención de descubrir el hilo negro sobre la paternidad y la maternidad con los adolescentes y realmente eso no existe. O sea, al fin y al cabo, entrar justamente a ser padres es entrar a un mundo desconocido, complejo, que inunda, vamos a decirlo. Y de alguna manera hay que sobrellevarlo e ir de a poco entendiéndolo. Entonces, la función de los padres, como lo dices, va por pensar a los padres, ahorita que dices, miedo a traumarlos. ¿Cuántas veces el no es algo que estructura? O sea, el no es algo que estructura y no es algo que los detiene. Así, ¿no? O sea, el no agarras y dices, si yo te digo que no, te pongo un límite, es una regla, pero ahora es una cosa de... El no está satanizado. Hoy Exacto. Ya está satanizado. No le digas no, mejor dile tal cosa. No, pues no es no. ¿No? Y cómo eso está afectando en los límites, en la estructura que los chavitos empiezan a tener como una dificultad para saber hasta dónde. ¿Para saber hasta dónde? Para saber hasta dónde, sí, porque no hay como algo que los estructure. Y en ese sentido, los riesgos que hay cuando no hay una ley, una autoridad firme, no dura ni impositiva, firme. Lo que sucede, y uno de los principales riesgos, es el cambio de posiciones, el cambio de roles. Sí, haz de cuenta que ahora uno vive con la demanda del hijo. O sea, todo gira en torno al hijo y entonces es un poco tratarlo con pincitas porque si no, revienta la dinámica familiar y todo se vuelve un caos. Entonces, los padres están más en función de lo que decide el hijo que el hijo en función de lo que decidan los padres. Y entonces esta autoridad se pierde, se disuelve, vamos a decirlo como que la autoridad de los padres se disuelve, se va evaporando. Ahora,
no nada más es en casa con los padres, lo vemos ahora en las instituciones, en los colegios, en donde los maestros son los que se tienen que adaptar a los chavos, ¿no? Ya el miedo ya no es a si no hago la tarea, si vuelo a la clase, lo que sea, me van a reportar o me van a hacer algo. Hoy por hoy un chavo tiene un reporte y el miedo es de la institución, de los maestros, a ver cómo lo van a venir a regañar los papás a la institución, no al chavo. Está buena esa porque, sí, justamente otro de los peligros, a ver, está el riesgo de que entonces los hijos se pongan por arriba de los padres. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad. Entonces, sobre esa línea, también los padres, ¿qué tratan de hacer? Bueno, acercarse a los hijos de alguna manera y entonces se vuelven amigos o cómplices. La complicidad la estás describiendo ahorita con lo de la escuela, porque viven los padres una injusticia hacia los hijos, ¿no? No, fueron injustos, exageraron esta regla, ¿por qué no la cambian? Van a defender a capa y espada a los hijos. ¿Por qué? Porque también se sienten ellos violentados. Y lo entiendo, son sus hijos, pero lo que sucede es que desacreditan la autoridad de la institución, por decir. ¿Y eso? Yo no quiero decir que todas las instituciones sean perfectas y los sistemas y todo. No, pero hay que tener cuidado con que los hijos perciban eso. Perdón, pero te interrumpí. No, sí, que cómo eso ya, ¿cómo ves tú que el hecho de que ya no haya una autoridad a la cual responder, o sea, yo, adolescente, ya no tengo una autoridad a la cual responder, ¿cómo me termina afectando? Y es que ahí, donde te colocas, es un lugar que no te corresponde como adolescente, porque si yo no tengo una autoridad que me estructure, siento que yo soy la autoridad. Y eso es algo, es un lugar, es un rol, es una posición que no puede sostener un chavito, una chavita. O sea, esa es la posición que va a generar muchísima angustia porque no hay una función paterna y materna que contenga los embates, por ejemplo, de la adolescencia, o me voy para atrás, desde la niñez. Entonces sienten bastante perdidos, ¿no? Y es paradójico porque los padres entonces buscan algo que pueda contener a estos chavos y eso puede ser la escuela, pero a la par van a cuestionar a la escuela y entonces ahí el chavito que percibe eso, imagínalo, cuando llega al salón, la maestra le pone un alto, pero sabe al fin y al cabo que los padres están de su lado. Entonces, si los mismos padres no ejercen esa autoridad, ¿tu maestra qué me vas a venir a decir? Bueno, Javier, creo que ya no sé bien, no me voy a atrever a inventar, pero entiendo que ya la SEP ya no reprueba en primaria. Sí, ya no reprueba, o sea, por el simple hecho de cursarlo, no recuerdo bien qué años, pero por el simple hecho de cursar el año, lo pasas. Y entonces ya no hay en el chavo una exigencia, tengo que estudiar porque si no hay una consecuencia a mi acción. No estudié, van y me reprueban, ¿no? Ya ni siquiera, da igual, puedo no estudiar, puedo no asistir, puedo asistir y no hacer nada, va a dar lo mismo porque voy a pasar el año. Sí, o hay sistemas escolares donde, digo, ya es tal cual, ¿no? Ya hablándolo desde cómo lo puede vivir el chavo. Hay sistemas escolares que no hacen nada y la mínima calificación es 5. Entonces, pero no hace nada. Entonces, en vez de promediar un 0 o un 1, promedias un 5. Vas unos trimestres o bimestres con esos 5, al final echas un 7, un 8 y ya está. Pasas. Y entonces pasas cuando en esos no hiciste nada. Claro, una defensa en ese sentido que me podrían decir es, bueno, pero no aprendiste. O sea, no aprendiste y entonces lo subsecuente va a costarle más trabajo y por ende puede reprobar. No, porque busca la forma, ya sea de copiar, de que se lo pasen, o la verdad se pone ducho en ese momento y saca y salva el año. Y entonces eso empodera todavía más al adolescente o al chavito porque lo coloca en un lugar más allá del sistema y que se burló de este sistema, que al fin y al cabo es, yo puedo sacar 5
Y no hice absolutamente, no hice ni la mitad, por decirlo, ¿no? Claro. Entonces ahí la autoridad es donde la pensamos como diluida. Claro. Retomando un poco, estamos hablando de cómo el día de hoy, en la actualidad, los adolescentes ya no tienen una ley que transgredir, ¿no? Como si la autoridad se encuentra diluida. ¿Cómo ves tú, desde el lado profesional, la afectación en el sentido de soy adolescente y no tengo contra qué pelearme, no tengo una autoridad que rebasar, si ya estoy por encima de... ¿Cómo lo ves? Podríamos decir que el adolescente se vive con gusto con eso. Y yo creo que no. Ahorita que estábamos hablando, recordé a un autor psicoanalista que la verdad admiro mucho, se llama Massimo Recalcati. Y él rescata un pequeñísimo fragmento de la mitología que es la historia de Telémaco. Telémaco vivía en la isla de Ítaca. Era hijo de Odiseo y de Penélope. Antes de nacer, Odiseo marcha a la guerra de Troya. Y entonces la isla... Que duró años. Que duró años. Y entonces la isla se queda sin ley porque Odiseo es el rey de la isla, ¿no? Y entonces Telémaco se queda a la orilla del mar esperando a que papá regrese. Entonces, esperando a que papá, pero yo lo quiero poner desde un punto de vista simbólico. Esperar a papá es esperar a esta ley que regrese, retorne, para poder estructurar y para poder dar, pues no sé, como una contención y un sostén a esta isla que aparte estaba hecho un desastre y un caos. Todos los habitantes querían de alguna manera cortejar a Penélope y ocupar el lugar de Odiseo y ser reyes de la isla. Entonces, al fin y al cabo, no había nadie que pudiera limitar y dar esa, como dices, ¿no? Esa contención. Ok, teniendo esa imagen. Perdón que te interrumpa. Sí. Creo que es importante aclarar que cuando te refieres, efectivamente es un mito, para poderlo aterrizar, pero cuando te refieres al papá, el padre, ¿no? Odiseo el padre, no estamos hablando que solamente el padre, el hombre, el que pone la autoridad. Exacto, no, lo estamos hablando como una función, ¿no? Que también la va a aportar... Mujer, hombre. O sea, aquí el punto es, bueno, en el mito es el rey y es el padre, ¿no? Pero en sí estamos hablando de la función que lo aplica mamá y papá por igual. Totalmente, sí. Gracias por esa aclaración, Gaby. Entonces, hoy en día, los jóvenes invocan esa ley. ¿Qué quiero decir con eso? Están esperando a que esa ley, para no decir papá, no, esa ley regrese y contenga todos los embates y todas las ansiedades que se están viviendo hoy en día con lo que iniciaste. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? ¿Por qué? Porque uno se va con la idea de si tú al adolescente no lo repruebas, no lo castigas, le das rienda suelta, desde afuera parecería que justo el adolescente la pasa muy bien así, es lo que va a buscar y lo que va a querer. ¿A qué te refieres cuando dices invoca la ley? O sea, hay una parte en donde sí lo está buscando. Sí, el típico adolescente que se balconea. No te dejo fumar y dejo los cigarros al lado del buró. ¿No? Así, o no te dejo tomar y a pesar de que me bañaron en tequila, por decirlo de alguna manera, dejo la ropa apestando alcohol al lado y entonces llega el padre y el cuarto huele a bar. Y entonces es una invocación de esa ley para que contenga. Y entonces, incluso ahí lo ves. El padre le dice, y la próxima semana no sales. Ok. O sea, no siempre, pero sí, en algunas ocasiones dicen, como que hasta se tranquilizan de decir, entonces ya la próxima semana no tengo el riesgo de volverme a emborrachar o de volverme a drogar
porque ya hay algo que me contuvo, porque yo no puedo ahorita. Yo necesito algo que me limite. Pero si no hay, como cuando los padres son amigos, cuando los padres son cómplices, entonces entramos en este tipo de riesgos. ¿Qué pasa? Volviendo a la metáfora. Pensemos que el adolescente está ahí, a la orilla del mar, esperando la ley. Si de repente entra en tal ansiedad que dice, pues voy a meterme, Voy ¿no? a buscar, yo, Telémaco, voy a buscar a Odiseo. Exacto, o sea, pues yo me lanzo, ¿no? Y me lanzo Se va a ahogar. haciendo todo ese... Sí, se va a ahogar en ese mar inmenso porque va a armar una lanchita. ¿Por qué lanchita va a armar? Sin el expertise, la sabiduría que puede tener alguien que dé esa función. Entonces va a armar una lanchita y medio, ¿no? Piterona. Exacto. Y se va a ahogar. Entonces va a irse y va a haber un riesgo inmenso de ahogarse. ¿En qué? ¿Ahogarse qué significaría en este tema y en esto que estamos tocando? Ahogarse sería en las adicciones, en los trastornos de alimentación, en las depresiones, y entonces al final... El suicidio. ¿Qué pasa? Que de repente, entonces, claro, hay que rescatar a estos adolescentes que se aventuraron y dijeron, bueno, ya voy a ver qué hay dentro de este mar para ver si existe y para ver si en algún momento puedo encontrarme con la ley, Odiseo, o como lo veamos, ¿no? Claro. Y entonces, imagina eso, ir sin rumbo, sí, perdido en aquel mar. Entonces, tomando un poco la metáfora del programa, ¿no? Mar adentro es, ¿dónde están esos faros de luz que me parece que en la actualidad están apagados, ¿no? Sí, qué fuerte, porque creo que entonces aquí entramos como a, o sea, desde el lado de papá y mamá, ¿no? Si yo me pregunto es, bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo encontrar ese punto medio en donde, ok, tengo que poner la ley, tengo que poner la autoridad, pero entonces caigo en imponer? ¿Qué sería imponer? Caigo en ser el mejor amigo. ¿Qué sería o qué riesgo hay de ser el mejor amigo? ¿Qué riesgo sería al tratar de imponer la autoridad? Y entonces, ¿cuál sería el punto medio? Está difícil. Sí, es difícil. Por eso, como iniciamos este episodio, o sea, el punto medio es imposible de dilucidar concretamente, porque si uno pudiera decir cuál es el punto medio para poder criar y educar de una manera sumamente favorable a cualquier chavo, a cualquier niño, no, bueno, o sea, es que no existe, no hay, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita que pones estos polos opuestos, ¿no? Aquel que impone y aquel que se vuelve el amiguito. Entonces estos riesgos, como lo tocamos, ser el amigo te va a sobrepasar y va a ponerte a la par, ¿no? En el tú por tú. Y si llega a imponer, porque imponer tiene que ver con el poder. Uh-huh. Y entonces, Telémaco no es que buscara, o los adolescentes no es que busquen un poder que los someta y los sobaje. Los humille, porque así se pueden sentir en la relación con los padres. Y entonces eso no es que te dé estructura, eso se presta a que la rebeldía todavía sea más contestataria, más agresiva, buscando mayor control, y entonces se vuelve en una lucha de poder. Ya hablamos de lo del amigo, y entonces, por decir el punto medio es, los jóvenes buscan que los padres den testimonio y transmitan esa ley a través del testimonio que dan día con día y en su vida, ¿no? ¿Testimonio te refieres o lo podríamos poner como ejemplo? O sea, que den el ejemplo. De entrada que den el ejemplo. ¿Cómo qué? Pero haz de cuenta, el ejemplo no tiene que ser tal cual e imitativo. O sea, no es como, yo te estoy dando el ejemplo, por decir algo, que... Me levanto a trabajar. No, porque haz de cuenta es estudiar tal carrera
es lo mejor que hay y ese es el ejemplo porque lo he demostrado. No. Eso sería imposición. Eso Eso imponer. sería imposición y entonces ejerces un poder y entonces el otro no tiene ni voz ni voto, se puede rebelar y aunque esa era la línea que podía tomar, se pierde. Entonces, sí, eso sería una imposición. Es transmitir aquel testimonio. ¿Cuál? Que los padres también están atravesados por esas leyes y por esas reglas. O sea, yo también como papá y como mamá tengo una limitante. Yo no puedo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, lo que dices del trabajo. O sea, un ejemplo, o sea, yo vi a mi papá levantarse, trabajar, o sea, y siempre llegar, dar a la casa y en un sentido de responsabilidad inmenso. No me dedico absolutamente a nada relacionado con mi padre, pero la función que imprimió y que me transmitió fue invaluable. Yo recuerdo que mi papá, tengo una escena así impresa, ¿no? en mi mente. Alguna vez, o sea, siempre me firmaba la boleta de mi mamá. Entonces, no estaba y le dije a mi papá, oye, papá, ¿me firmas la boleta? Iba yo en secundaria, me volaba varias clases y venía, haz de cuenta, en la boleta venía la calificación y abajo el número de faltas, en verde todavía me acuerdo. Entonces, mi papá, o sea, lo primero que lo vio y me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, no, las faltas, pero la calificación está arriba, o sea, es 8, ¿no? Porque me acuerdo era una buena calificación. Te iba bien. Iba bien, y entonces ahí tenía 4 faltas. Se voltea y me dice, ¿por qué faltaste? Entonces, pero lo vi serio, ¿no? Y era raro, ver a mi papá serio. Entonces yo le dije, no, X, pues, o sea, ya, no me acuerdo. Y entonces recuerdo cómo me dice, si yo voy a trabajar, tú vas a la escuela. O sea, tú no puedes faltar, es tu responsabilidad. ¿A qué voy con eso? Secundaria y prepa seguí faltando, nada más no le enseñé la boleta a mi papá, ¿sale? O sea, ya yo decía, bueno, se lo dio a mi mamá, mi papá no había bronca, entonces no me pedía ni me decía. Pero el sentido de responsabilidad, o sea, hoy no falto a mi trabajo por nada del mundo, hoy cumplo y me comprometo en todo lo que hago. A lo que voy es esa función, como función, no nada más como algo imitativo o como para parecerme a él, sino que lo pude incorporar en mí. Hacer tuyo. Hacer mío. Ahora, ¿qué implica tener esa responsabilidad, ese compromiso? Un gran esfuerzo por salir adelante, etc. Y hoy en día, a mí me parece que si no hay estas leyes, no hay esta estructura, hoy todo es dado sin esfuerzo. Entonces, hijo. Es que ¿sabes cuál es la bronca? Que o sea, justo, ¿no? Cuando no hay una ley ya incorporada, hay una fantasía de autosuficiencia y creo que es importante aclarar a qué nos referimos. Una cosa es la autonomía, en donde en la autonomía implica cierta madurez, entender que yo tengo que hacer mis cosas, yo solo puedo, pero a la vez también entender que necesito de los de al lado, ¿no? Y habrá cosas en donde tenga que hacer yo solo, pero habrá cosas en donde necesito el de al lado porque yo no puedo o lo podamos hacer en conjunto. El problema de la autosuficiencia, y cuando le pongo la fantasía de autosuficiencia es porque es fantasiosa, o sea, no es real. No es real. Y la autosuficiencia es, yo no necesito de nadie. Y que lo vemos en niños aprox de 2 años, ¿no? Cuando ya empiezan a ser mucho más independientes, porque caminan, ¿no? Entonces quieren abrir algo, a ver, yo te ayudo. No, yo puedo. No puedes, ¿no? Y entonces, pero bueno, ese es en el niño de 2 años. La bronca está en que si no hay una autoridad que te diga no, se crea una fantasía de autosuficiencia, de yo solo puedo. De yo lo sé todo, también. Que esa es una bronca bastante, un poco lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Ese adolescente que se cree por arriba de los demás, que lo sabe todo,
que no tiene un límite. Ese es el adolescente que se pone en riesgo. A mí no me va a pasar. Ese es el adolescente que se pone en riesgo, ¿no? Y muchas veces lo vemos, por ejemplo, no lo sé, aquellos que ahorita se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, muchos chavos que de pronto se van de viaje o se van de intercambio, que entienden algo, creo que es una gran experiencia, o sea, yo no estoy diciendo que no, y si se puede hacer y si se les puede dar, qué maravilla. La bronca está en el adolescente que lo vive como, yo ya sé lo que es vivir solo. Yo ya sé lo que es a mí regresar a mi casa, que me pongan límites y horarios, no, yo ya sé lo que es vivir solo, compadre, sí, patrocinado por papá. Entonces, realmente no, o sea, te fuiste a viajar. Repito, si lo puedes hacer, creo que es una gran experiencia. El tema no es el intercambio, es cómo el adolescente lo puede llegar a vivir, no todos. No, porque justo, a ver, perdón, Gaby, pero es muy interesante esto, el ejemplo que pones, porque es desde dónde lo vive el adolescente. Si yo estoy en ese viaje y lo que quiero mostrar es que yo ya no necesito de papá y mamá, ya no, o sea, se pierde la finalidad y la motivación inherente al crecimiento, porque si yo voy a vivir estas experiencias y a la par puedo agradecer aquello que papá, porque en el agradecimiento está la sensación de yo solo no lo hice. Yo solo no lo hice. Yo solo no lo podría haber hecho. Lo cual es dolorosísimo para el adolescente porque hay un dejo de dependencia, ¿no? No, pero exacto, es dolorosísimo porque él se quiere vivir completamente independiente y no vivirse como apegado a los padres, y lo que quiere demostrar es lo contrario. Por eso cuando regresan, híjole, otra vez que entren en estructura y en la dinámica familiar es bastante difícil. Javier, es un tema bien complejo porque mueve mucho, como papá de adolescente mueve mucho el no saber hasta dónde poner el límite o como decías, en dónde te estoy imponiendo algo y en dónde estoy pasándome hacia el lado de ser mejores amigos. Entonces, un poquito a modo de conclusión, ¿cuál es la función de los papás de adolescentes en la actualidad? Con todo lo que implica los riesgos, las presiones, todo con lo que tenemos que lidiar hoy en día de allá afuera. ¿Cuál es la función? Bueno, tratando de esquematizarlo y sintetizarlo, empezaría por puntos, ¿no? El punto número 1 sería el aplicar la ley y transmitirla no va a traumar a los hijos. Y lo que va a hacer es estructurarlos. En ese sentido, no les vamos a ahorrar ningún sufrimiento a nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con eso? Que al fin y al cabo, por más que queramos darles todo, satisfacerlos, gratificarlos, necesitamos también estructurarlos. Y eso implica dolor, ¿no? Porque implica un límite y que no puedes hacer lo que tú quieras. El dolor en sí es, no eres autosuficiente y necesitas de mí. Y en ese sentido sería el punto número 1. El transmitir la ley no significa traumarlos. Como dices, perdón, pero quiero puntualizar. Incluso significa tranquilizarlos. Tal cual. ¿No? Y entonces tocas el punto número 2, que es yo, si me vivo con ese, o sea, el punto número 2 es, si yo puedo transmitir como papá eso al hijo, lo va a tranquilizar, lo va a calmar y va a permitir que haya un desarrollo mucho más pleno en su día a día y que sobre todo tenga calidad de vida, entendiendo que hay un mundo afuera en el cual puede desarrollarse, vivir plenamente. Tolerar, sobre todo tolerar, porque entonces se arma algo que es la tolerancia, bueno, suena cliché, pero se arma la tolerancia a la frustración, que hoy en día parece que no hay ni la mínima, ¿no? Y la frustración, o sea, es la vida, o sea, sales y la vida frustra en sí.
Sí, La sí. vida frustral, No, sí. o sea, sales y tienes que cumplir con ciertas reglas, no puedes hacer ciertas cosas, yo qué sé. Sí, porque entonces, si en casa no hay eso, es como aventarlo al mundo a la guerra A sin la guerra armas, sin ¿no? fusil. A la guerra sin fusil, porque entonces ya no tiene con qué tolerar aquello que el mundo y la realidad le va a implicar. Sí. Entonces, a los papás que hoy nos ven y nos escuchan, sé que todo lo que dijimos puede darle sentido, pero que incluso puede resultar frustrante, doloroso y que genera esa impotencia. ¿Por qué? Porque hay dificultad en saber entonces hacia dónde ir y qué lugar tomar con el hijo. Yo les diría que hay maneras y hay formas en donde pueden contener y sostener. ¿Pero qué? Contener y sostener el sufrimiento y la ansiedad del hijo. ¿A qué voy con eso? Que no lo vamos a poder evitar. Pero eso, si ustedes les pueden transmitir que son capaces de aguantar, tolerar y cargar con ese dolor, entonces el hijo lo están equipando con lo mejor que hay, que es ante las frustraciones y ante aquello que amenaza, ¿no? a mi ser, puedo yo sostenerlo y puedo enfrentarlo, los obstáculos que implica la vida. Entonces, esa sería, Gaby, mi conclusión tal cual, ¿no? ¿Cuál es la función de los padres? Sostener y contener el sufrimiento de los chavos. Y nada más, para poder terminar con eso, ¿a qué te refieres o cómo aterrizar pudiera ser un ejemplo? ¿A qué te refieres con la contención y el sostén? Que cuando al fin y al cabo viene el dolor implícito por algo que sucedió. Y entonces el poder entenderlo y no reprenderlo, ¿no? O sea, el chavo viene con una historia, con una situación de vida que le causó algún dolor. Y entonces, claro, puede venir ¿a qué hora? 3 de la mañana, regresando de alguna fiesta, de algún lugar. Y entonces uno ve que el chavo o la chavita viene acongojada. Ya hay que pararse, prender la luz Y escuchar. y escucharlos hasta las 7 de la mañana en ese desahogo y que puedan entender que tú puedes tolerar ese dolor que trae tu hijo porque en sí es doloroso verlo así, pero que tú lo puedes sostener y lo puedes ayudar y lo puedes apoyar. Y no que te vas a poner peor, o que te vas a angustiar, o que lo vas a matar, ¿no? O que entonces terminas llorando junto con él y... Exacto, y que se pierde entonces el sostén que se espera, ¿no? Como función. Javi, el siguiente programa, un programa bastante interesante, un programa en donde vamos a hablar ahora de edades más pequeños, estamos hablando de un rango de edad entre los 3 y 9 años. Es una edad complicada. El tema que vamos a tratar va a ser por qué no se le debe de ocultar la realidad a los niños. Nada más para finalizar, ¿qué podrías decir o cómo podrías explicar la importancia de esos primeros años? Es fundamental y trascendental. No hay que irnos con la finta de que los niños, por chiquitos, no perciben y no se dan cuenta de las cosas. Es todo lo contrario. Tienen una capacidad inmensa de poder percibir todo y, como lo dices, ¿no? El hecho de ocultarles la realidad puede tener implicaciones fuertes en su desarrollo y generar dificultades significativas. Entonces, esperemos que nos vean, nos escuchen en el siguiente episodio y compartan a quien sepan que le puede servir todo lo que dijimos hoy. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Mar Adentro. Javi, muchas gracias por estar aquí. Gaby, al contrario, gracias a ti por compartir conmigo este espacio. Gracias a ustedes por estar aquí. Esto es Mar Adentro, un espacio dentro de Plaza Pública hecho para ustedes. Nos vemos a la próxima.